Pablo Bereziartúa, que es el ministro de Infraestructura de la ciudad. ¿Lo pronuncié bien? Sí. Bereziartúa. Hola Pablo, buen día, ¿cómo le va? Hola Paulo, muy bien Un y muy buena un la gusto pronunciación, saludarlo. Estaba hablando igualmente. con el titular de DOTA y me decía que no tienen ninguna información oficial. ¿Ustedes en Ciudad tienen alguna información oficial sobre alguna decisión del gobierno o estamos esperando que llegue el primero sin conclusiones importantes? No, la única información que tenemos, primero fue una carta que me envió el ministro Caputo hace unas 2 semanas y que yo respondí en aquel momento manifestando la intención del gobierno de la Nación de retirarse del subsidio que hoy pone al sistema de colectivos en la Ciudad de Buenos Aires y en el área metropolitana. El retiro lo haría en la Ciudad de Buenos Aires. Y también las reuniones que hemos tenido donde volvieron a afirmar que desde el 1 de septiembre querían implementar esa decisión. En Ujú. ese marco yo creo que para comprender lo que está pasando, lo importante es entender que los colectivos en la Ciudad de Buenos Aires, hay 31 líneas que empiezan y terminan en la Ciudad de Buenos Aires, que son jurisdicción nacional. Eso quiere decir que al día de hoy, y como ha sido hasta ahora, la Nación es la que tiene la potestad legal, la capacidad legal y la lleva a la práctica Sí. de negociar con las líneas, de establecer los costos, de definir los subsidios y de fijar la tarifa. Y efectivamente es la que paga los subsidios, la Nación, pero la ciudad lo que viene haciendo hace unos años es hacer un aporte en ese subsidio que al día de hoy es más o menos el 55% del valor. Ah, bastante Y en ese aportan marco ustedes. también, claro, ese es el aporte, es un 55% de lo que hoy se paga de subsidios. Y en ese marco también dejar en claro que la ciudad, y esto es una definición del jefe de gobierno de la ciudad, Jorge Macri, tiene en su presupuesto ese subsidio y lo va a seguir aportando. Ajá. Y también la voluntad de la ciudad de trabajar de manera conjunta para avanzar en esa definición, en el caso que la definición sea hacer la transferencia del sistema de colectivos a la ciudad, avanzar y lograrlo, pero es un trabajo que hay que hacer, es similar a lo que en el pasado se hizo con la policía cuando se traspasó a la ciudad o con el subte cuando se traspasó a la ciudad. O sea que lo Es que decir, hay ustedes que seguir lo que... pedirían tiempo. Bueno, hay que implementar lo que marca la Constitución en su artículo 75 y es lo que se hizo en esas dos oportunidades, que es que se tiene que firmar un acuerdo, lo tienen que ratificar el Congreso Nacional y la legislatura de la ciudad, y luego la ciudad tiene que pasar una ley de transporte que no tiene, donde incluye a los colectivos, y en base a esa ley tiene que la ciudad crear las capacidades para regular el sistema, para fijar tarifa, para empezar a negociar con las empresas y para implementar el subsidio. Y eso es un trabajo que hay que hacer, que va a llevar un tiempo. Nosotros le hemos propuesto a la Nación trabajarlo y en un plazo lo más breve posible poder implementarlo, pero que claramente no se puede hacer de aquí al 1 de septiembre. Escuchemos brevemente, permítame, Pablo, al ministro Caputo, que lo estábamos mencionando y lo ponemos en autos en este tema. A ver, esto decía el ministro. Lo que estamos haciendo es igualar la situación que existe en todas las otras provincias del país con ciudad y provincia de Buenos Aires. La Nación tiene solamente jurisdicción en lo que son las líneas interjurisdiccionales, es decir, las que son entre provincias o entre capital y una provincia. El resto son jurisprudencia propia de los gobiernos y los municipios. ¿Por qué el contribuyente de Misiones o de Entre Ríos tiene que estar subsidiando al que viaja en colectivo en capital? Sí. Ahora, eso no quiere decir que el que viaja en colectivo en capital no pueda tener subsidio. Lo que quiere decir es que lo decide capital. El ministro Caputo. Ministro, buen día, soy Nuria. Quería preguntarle, si usted planea que la ciudad va a hacer esto que contaba recién, ¿está totalmente descartado que vayan a ir a la justicia como sí anunció la provincia de Buenos Aires? No, dos cosas, ¿no? Respecto del ministro Caputo, a mí me parece correcto lo que dice el ministro Caputo, salvo con un comentario, que es que hoy la jurisdicción nacional alcanza a la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, no es correcto que no tenga jurisdicción sobre la ciudad porque ese es el marco legal. Si hoy la ciudad quisiera fijar tarifa, no lo puede hacer. No tiene la capacidad legal para hacerlo. Hay que implementar los pasos que mencionábamos recién. Ajá. Y también me parece, para ser honesto, que el fondo de lo que dice el ministro, que es la pertinencia, digamos, de pasar el sistema a la ciudad, es correcta, pero hay que implementarlo, hay que llevarlo adelante. Yo le preguntaba el tema de la Y el justicia, segundo no me dijo. punto,
En el tema de la justicia, la ciudad yo creo que al día de hoy no contempla la justicia, muy por el contrario, estamos en un diálogo y más bien lo que quisiéramos es trabajar de manera conjunta y no tener que llegar a esa instancia. ¿Ustedes piensan que en principio si esto no hay marcha atrás o algún tipo de modificación a la decisión del gobierno desde el lunes el boleto es más caro, va a haber menos gente que pueda viajar en colectivo? ¿Estiman eso en principio? Esperamos que no. El centro de nuestra atención es el ciudadano, no solo el porteño, sino pensemos que este es un sistema muy grande, más o menos 10 millones de viajes por día y más de 2 millones de personas que ingresan y egresan a la ciudad de Buenos Aires. Mucho. De eso estamos hablando, muchos de ellos trabajadores en un contexto que aún es muy complejo económicamente, muy desafiante. Espero que eso no suceda. Por supuesto que aquí también están las empresas involucradas y frente a esta incertidumbre de qué va a pasar, las empresas pueden considerar o no. Fíjense que los subsidios se pagan a fin de mes, de manera que el mes empieza el 1 de septiembre y puede haber una incertidumbre para decir, bueno, cuando llegue el fin de mes, usted es ¿cuánto vamos a cobrar? Usted es ministro, perdóname, ministro de la ciudad. Entonces, para la gente, el domingo o el lunes, ¿vamos a pagar todos con aumento? ¿Tenemos que recontracargar la tarjeta o lo que sea para pagar, sí o no? Porque esto es lo que quiere saber la gente. Bueno, eso es lo que he intentado responder, que es que la ciudad no puede subir la tarifa. Desde el lado de la ciudad no le puedo dar esa respuesta porque no tenemos nosotros la capacidad legal de subir la tarifa. No es la responsabilidad del gobierno de la ciudad, no la tiene. Hay que pasársela. Exactamente. Bueno, vamos a estar atentos, Pablo, porque como usted dice, hay 9 millones de viajes, nada más y nada menos, o 10, es un número muy importante. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. El señor Pablo Bereziartúa es ministro de Infraestructura de la ciudad y había hablado Marcelo Paciuto, que es de Dota, que nuclea un número importantísimo de empresas